Alejandro Rojas Díaz Durán renunció a Morena tras acusar al presidente Andrés Manuel López Obrador de desviar los principios y las promesas hechas en el 2018 al pueblo de México. El exmorenista aseguró que el movimiento ha buscado a toda costa convertir a México en un régimen autoritario, antidemocrático y militarista. Por su parte, Xóchitl Gálvez aplaudió la decisión de Rojas Díaz Durán y le abrió la puerta para que el ex senador suplente de Ricardo Monreal, que al rato lo voy a postear o a publicar un video de Ricardo Monreal donde él habla al revés de que los medios están atacando al presidente, que no es momento de pelear y demás. Pero bueno, pues era su suplente, así que no puede esconder la mano Ricardo Monreal. Le vamos a tener todos los detalles del cambio de los colores y los partidos de pues militantes o legisladores, y de lo que viene también el regreso de Aurelio Nuño, el exsecretario de Educación de Enrique Peña Nieto, y todo lo que esto ha generado en Morena, en el presidente López Obrador, lo que se dice de las preocupaciones que hay en la Ciudad de México por parte de los cuadros morenistas, que no ven nada fácil retener la ciudad en las elecciones del próximo 2 de junio. De todo esto le vamos a platicar y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ruta 2024. Le informo al pueblo de México que he decidido renunciar a Morena porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, la doctora Claudia Sheinbaum y Morena insisten en seguir desviando los principios, los compromisos y las promesas contenidas en el proyecto de nación que juramos cumplirle al pueblo de México en las elecciones del 2018. Porque la Cuarta Transformación está desviando a México hacia un régimen autoritario, antidemocrático y militarista. Bueno, pues fue así como Alejandro Rojas Díaz Durán renunció a Morena, y como ya lo escuchó, el ex senador sentenció que los miembros de la Cuarta Transformación están incumpliendo las promesas hechas por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador y han desviado a México hacia un régimen autoritario, antidemocrático y militarista. ¿Quién es Alejandro Díaz Durán? Le platico, es autor de 6 libros, redactó el primer proyecto de constitución de la Ciudad de México, inició su trayectoria política como secretario privado de Porfirio Muñoz Ledo. A lo largo de su carrera se ha desempeñado como diputado local y federal, fue fundador del Partido Centro Democrático con Manuel Camacho Solís y Marcelo Ebrard. También fungió como asesor político del presidente López Obrador, cuando este fue jefe de gobierno, y coordinó la campaña de Marcelo Ebrard también para este puesto. De 2008 a 2012 fue secretario de Turismo de la Ciudad de México, y sería el 16 de junio del 2023 cuando Alejandro Rojas Díaz Durán rindió protesta como senador de la República, esto en sustitución de Ricardo Monreal, quien participó para ser candidato de Morena a la presidencia de la República. Ya después regresó, está de vuelta en el Senado de la República Ricardo Monreal, pero se le fue, pues no sé si uno de sus pupilos, pero sí de sus más cercanos, su suplente, mire, para acabar pronto, Alejandro Díaz Durán. Después de este anuncio, Ricardo Monreal, sin mencionar a quien fuera su suplente, hizo un llamado a los miembros de Morena para mantener la unidad y evitar fracturas dentro del partido. Esto tras asegurar que la lucha política y las descalificaciones en contra del presidente se han ido incrementando en los últimos días. Escuche. Y Morena tiene que responder con unidad, con cohesión, no caer en la trampa de la fisura interna, de la división interna, de la descalificación entre nosotros, porque eso nos puede restar no solo confianza, sino apoyo popular. El presidente de la República, el licenciado López Obrador, es la persona que agrupa mayor cantidad de confianza y de simpatías. Es el activo más importante de nuestro movimiento,
Por eso se le está atacando un día sí y otro también. Pero nosotros tenemos que actuar con una firmeza y una actitud que no quede ninguna duda en nuestra definición política. Y Xóchitl Gálvez, ya le decía, aplaudió la renuncia de Alejandro Rojas Díaz Durán a Morena y además la precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, además de reconocer la labor de Rojas dentro del Senado, le abrió la puerta para integrarse a su proyecto, el cual está abierto, dijo, para todo aquel que busque construir un México mejor. Mucha historia que contar y todavía de aquí a que sean las elecciones el próximo 2 de junio y usted la va a ir viendo cómo se desdoblará toda la estrategia de los partidos políticos, de las candidatas, del candidato, pero también de los cuadros partidistas, de los funcionarios de partidos o de quienes apoyan, respaldan algún proyecto político que irán moviéndose, como el caso de este personaje, ex senador Alejandro Rojas Díaz Durán, con una cercanía a la izquierda de hace mucho tiempo, a liderazgos de la izquierda como Marcelo Ebrard, el mismo Andrés Manuel López Obrador, como Manuel Camacho Solís y algunos otros que son parte de esta izquierda que le dio forma a el PRD y a Morena, después con la fundación de este partido por parte del presidente López Obrador, pero en medio de lo que es ya la contienda electoral por el 2000, la elección del próximo 2 de junio de este año a nivel federal por 20,000 cargos públicos, entre ellos la presidencia, las 9 gubernaturas, toda la renovación del Congreso Federal, la Cámara de Diputados y el Senado, pues parece que se van a mover mucho las aguas y ya le decía, sucede con esta salida y crítica además de Alejandro Rojas Díaz Durán al partido al partido en el que militó durante mucho tiempo, pero así lo vamos a ver con otros personajes y también incluso algunos personajes de la oposición que terminarán saltando a Morena, como ya lo hicieron algunos priistas, expriistas que saltaron al Verde, que para términos prácticos hoy el Verde es un apéndice de Morena, es decir, todo lo que le diga Morena que tiene que hacer el Partido Verde Ecologista de México, ecologista todavía se llama, que bueno, pues es una simulación, pero todo lo que le pida Morena lo van a hacer los legisladores del Verde, que saltaron del PRI a el Partido Verde, que le decía pues es prácticamente Morena, porque además ellos ya dijeron que respaldan a Claudia Sheinbaum en sus aspiraciones de convertirse en la nueva presidenta de México, en la primera mujer presidenta del país. En este periodo de intercampaña, cuando comiencen las campañas, cuando se vean los debates, van a cambiar las cosas. Ya hay encuestas incluso que hoy se publican en medios nacionales donde se cierra la ventaja que tiene Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez y vamos a ver un periodo interesante de campañas político-electorales, un periodo muy relevante donde el oficialismo, donde Andrés Manuel López Obrador y toda su cuarta transformación y el movimiento de Morena van a sufrir, porque algunos casos de corrupción que se han ido revelando en otros medios de comunicación, pues están dándole forma a una estrategia también por parte de la oposición, pues para quitarle credibilidad y por supuesto votos, poder político y de masas a Andrés Manuel López Obrador y a su movimiento. La reacción del presidente fue la de promover reformas constitucionales que tienen que ver con trabajadores, con pensiones, con salarios, etcétera. Pero viene entre toda esta batalla entre candidatos, fuerzas políticas, líderes de partidos y el presidente ahí muy metido también en esta contienda todas las mañanas en Palacio Nacional. Vendrá en abril una resolución o una serie de resoluciones de reveses, para que me entienda mejor, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la 4T, al presidente y al Congreso por todas estas reformas que se aprobaron en aquel Viernes Negro de abril del año pasado, que llegaron a la Corte por acciones de inconstitucionalidad, por el proceso legislativo que se descuidó, fue muy desaseado, y en abril están listados todos estos asuntos y los traen los ministros, que son justamente los ministros que tanto critica el presidente López Obrador, que no son oficialistas o que son ministros que, pues al revés, ya en la polarización han buscado darle palo, como se dice en el argot judicial
o de los abogados al presidente del observador. Y vendrá entonces en abril, a unos cuantas semanas de la elección del 2 de junio, pues este revés que tiene que ver con el Tren Maya, con el ejército controlando parte de este proyecto, pero también los aeropuertos, con la creación de Mexicana de Aviación, con la ley del ISSSTE, con una serie de leyes mineras, ferroviarias que se aprobaron y que pues van a echarlas para atrás, ¿eh? Y va a ser otro episodio de esta guerra, de esta polarización que hoy tenemos en México. Para abril están listados estos asuntos en la Corte y lo que sí no es de querer o de resaltar es que el ambiente social estará más crispado, enconado y polarizado que nunca. Ojalá que esto no lleve a otras instancias, pero se va a calentar mucho, mucho más, sobre todo cuando estén cerca las elecciones del próximo 2 de junio.